En este mensaje al corazón estamos hablando del tema del alcoholismo, las consecuencias del alcoholismo. Tocamos el tema, repito, porque usted sabe la problemática existente. Tenemos que luchar contra esta droga, la peor de las drogas, llamada licor. Una de las cosas que más nos preocupa es que el alcohólico es una persona generalmente no muy consciente de su situación, creyendo que lo suyo no es alcoholismo, sino simplemente algo pasajero, algo temporal. Lo curioso del caso es que esta droga no es temporal. Esta droga lleva a las personas cada vez más al abismo. El alcoholismo es algo desastroso, algo que aniquila. Queremos presentarle ahora en este momento el testimonio de un hombre llamado Gary Crosby. Gary Crosby es alcohólico. Es el mayor de los 4 hijos de Bing Crosby y Dixie Lee Crosby. Y trabaja en el mundo del espectáculo como actor, cantante y letrista. Y Gary Crosby cuenta lo siguiente, que él era muy borracho, que decía, no podía suicidarme porque entonces no podría ir al cielo. Así que buscaba pelea con gentes de mal vivir con la esperanza de que alguien me matara. Gary Crosby crece bajo la influencia de una madre alcohólica, de una conducta imprevisible y de un papá demasiado rígido. Tenía Gary poca confianza, muy poca en sí mismo, y enfrentado pues a la desilusión de que no podía seguir practicando el atletismo, cosa que le encantaba, debido pues a una lesión, recurrió a la bebida para combatir la frustración. Este hombre tenía también grandes problemas con su ira, con su cólera. Era demasiado agresivo. Veamos qué pasa con la historia de Gary Crosby, porque puede interesarnos a todos en cuanto a estudiar más profundamente la conducta de los alcohólicos y el por qué las personas llegan al alcoholismo. Gary tenía su madre que era alcohólica, y esto es un detalle muy interesante en la vida de él. Una mujer cariñosa, sensible, pero que tenía graves problemas con su propio marido. Tímida, retraída, aunque una gran actriz, cantante, una mujer que en definitiva tenía grandes cualidades, pero tenía problemas matrimoniales serios y era alcohólica. Se ponía a beber, se pasaba 6, 8 o 10 semanas bebiendo y entonces asistía al médico y se esforzaba por mantenerse sobria 2 semanas. Después volvía a empezar a beber. Cuando estaba sobria, tenía estremecimientos y temblores y lo pasaba verdaderamente mal. Dice Gary que su madre era imprevisible. Cuando llegábamos a casa siempre teníamos que ir a su dormitorio a saludarla. Ella prácticamente vivía encerrada allí. Pero había que pensarlo 2 veces si estaba bebiendo. Si bebía, ¿estaría muy borracha? Cuando cruzabas la habitación, cuando te inclinabas a besarla, ¿ibas a recibir una bofetada o un beso? Dice Gary, mientras subía las escaleras para ir a su dormitorio, trataba de adivinar qué iba a pasar con ella, su conducta. Yo a mi madre la quería, pero también la odiaba. Cuando era niño, ignorando el problema de ella, me preguntaba por qué demonios ella era así. Si había días en que no bebía mi mamá, yo me preguntaba de niño por qué no podía observar siempre esa conducta, es decir, no beber más. Yo pensaba que mi madre hacía esto adrede, y eso me ponía furioso, porque mi madre borracha podía ser realmente cruel y peligrosa. Mi padre, mi padre establecía reglas e imponía castigos tremendos. Resultaba casi imposible cumplir todas las reglas que mi padre nos ponía. Era difícil, casi imposible, complacer a aquel hombre. Y durante mis primeros años, llegué a tenerme por una persona sin capacidad para nada. Me sentía incapacitado porque mi padre siempre me hacía ver que yo era muy poca cosa. Vean ustedes la historia, pues, los orígenes del alcoholismo de Gary Crosby. Un padre intransigente, una madre alcohólica, causaron en este hombre un gran trauma. Este hombre se metió después en el mundo del espectáculo, de la radio, hizo algunas películas, etcétera, pero en el fondo nunca estaba satisfecho. Empezó a beber y a beber. La autoestima de él estaba generalmente pues muy pobre.
Bebía 7, 8 copas y entonces tenía mejor opinión de sí mismo cuando estaba bebido. Y entonces, ya que su autoestima subía, bebía más y más. Algunas veces dice él que sufría amnesia de 3 días con sus noches. Sin saber cómo, terminaba en otra ciudad, dice él, se despertaba junto a alguien que no había visto en su vida, en una habitación en donde nunca había estado, y que algunas veces tenía que bajar del hotel donde estaba a la recepción y preguntar el nombre del hotel y la ciudad en que estaba. Otras veces se despertaba como caminando por la calle en algún barrio de Los Ángeles, con la nariz y la cara hecha pedazos, buscando dónde vomitar. Dice, me convertí en un borracho perdido, y además estaba tomando droga. Luego se metió al ejército, allí siguió bebiendo. No había manera de parar su drogadicción, porque la bebida, el licor, es una auténtica droga. Gary Crosby vivió una vida amargada y triste por su impresionante problema de alcoholismo. Cuando ya en el ejército llegaba a extremos en donde se desmayaba y lo llevaban al hospital, le hacían un electrocardiograma, le inyectaban, dice él, un tinte para fotografiar el cerebro, y entonces se pensó que él era epiléptico, y lo llevaron al pabellón neuropsiquiátrico pensando que su lugar estaba allí, entre las personas dementes. Y el problema de Gary no era demencia, era un problema de alcoholismo, era un problema de enfermedad crónica. Ciertamente, cuando a una persona le falta el alcohol en el organismo, sufre una especie como de cortocircuito. Entonces vienen esas convulsiones, esos desmayos, y que hacen que el alcohólico dé la impresión muchas veces de que tiene problemas de epilepsia. Y no es epilepsia, es el cuerpo, las células que están pidiendo desesperadamente el alcohol. Por eso el alcohol es una auténtica droga. Este hombre, repito, alcohólico, cada vez tenía más problemas con la bebida. Luego fue a Las Vegas, allí trabajó en espectáculos de teatro, de música y demás. En vista de su situación ya de demasiado peligro para su salud, dejó de beber por mucho tiempo. Luego se casó con una muchacha muy buena gente. Por un tiempo, 23 meses estuvo sin beber, pero luego comenzó a desaparecer y a escaparse de nuevo. 3 días y 3 noches por un lado, 3 días y 3 noches por otro. Y entre esos episodios, dice él, bebía. Aterrorizaba a mi mujer y a mi hijo con mis delirium tremens. Vociferaba insensateces como que vienen los vampiros, vienen los vampiros. Me metía en peleas. Finalmente mi mujer tomó a nuestro hijo y se fue. Y 2 semanas después recibí una carta de un abogado. Fui a verla con mi abogado y ella me dijo, vete, cúrate y deja para siempre la bebida o no volverás a verme. Y aquí viene la parte interesante de Gary. Fue a un centro de desintoxicación y curiosamente se curó. Durante 19 años no volvió a beber, no tomó más droga. Dice él que hasta asistía a la iglesia, se confesaba y comulgaba y fue siempre fiel a su mujer. Y hacía el papel de buen papá. Pero aún así, Gary tenía problemas. Fíjese usted, había dejado de beber, pero el problema, la causa de su bebida continuaba. La causa era doble, su actitud ante la vida y su problema, la enfermedad que está ahí latente. Dejó la droga, dejó el licor, estaba más o menos cerca de Dios, pero nada le salía bien. Y siempre vivía rabioso, colérico. Pensaba hasta que Dios le estaba haciendo pagar todos sus pecados anteriores. Y fue volviéndose una persona sarcástica, mezquina, cada vez más colérico, hasta que un día de nuevo su mujer le dijo que ya no podía aguantar más. Y entonces se separaron de nuevo. Este hombre había dejado la bebida, pero seguía siendo un enfermo alcohólico. ¿Por qué razón? Porque no se había curado por dentro. Entonces aparece Alcohólicos Anónimos. Lo invitan a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Él había oído hablar mucho de Alcohólicos Anónimos, pero nunca había ido.
Y dice él, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, a los 30 segundos de estar sentado allí en esa sala, me di cuenta que allí tenía que haber acudido desde el principio. Me había pasado 19 años fuera, intentando dejar el alcoholismo por mi cuenta, por pura fuerza de voluntad, diciéndome, esto lo resuelvo yo solo, soy estupendo, me basto y sobro para hacerlo. Y de pronto, por primera vez en mi vida, me encontraba rodeado de gente que sabía exactamente lo que me pasaba, como yo lo que le pasaba a ellos. Era una sensación rarísima. Cuando atravesé aquella puerta por primera vez en mi vida, no me puse a la defensiva. No sentí la necesidad de erigir una muralla y mostrarme como el personaje extravagante en que habitualmente me convertía al conocer extraños. No sentía la necesidad de ninguna defensa. Me sentía aceptado exactamente como lo que era, como un alcohólico. Me senté y empecé a escuchar y a compartir. Y no había pasado allí una semana cuando descubrí cuál había sido mi error durante 19 años. Sí, había estado rezando, e iba a la iglesia, confesaba y comulgaba, y me sentía cerca de Dios. Pero me di cuenta que yo trataba a Dios pidiéndole a Él que me concediera siempre lo que yo quería. Cuando estuve ya en Alcohólicos Anónimos, en 3 o 4 días comprendí que la cuestión no está en pedirle a Dios lo que yo quiero, sino en lo que se cumpla en mí lo que Él quiere. No lo que quiero yo. Se trata de rogar y de pedirle a Dios que me dé lo que Él quiere. Y esto tenía sentido, un sentido perfecto. Cuando yo corté con la bebida, acepté aquello de que no me domino con el alcohol, pero decidí yo regir mi propia vida. Y pensé que tan pronto como consiguiera dejar la bebida, lo tendría todo ganado. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, descubrí que podía decir, mi vida es ingobernable. Mi vida es ingobernable. Retrospectivamente vi que siempre lo había sido. Lo era cuando bebía y me drogaba y siguió siéndolo cuando dejé el alcohol y la droga. Fue como si me hubieran quitado de encima un peso enorme. Hay un poder que te devolverá la cordura si lo dejas hacerlo. Dejaré hacerlo, me dije. Puse en las manos de Dios mi voluntad y mi vida. Acepté que mi vida es ingobernable, mas con el poder de Dios puedo gobernar mi vida, si yo dejo que Él sea quien lleve mi vida hacia adelante. Y cuando surge alguna cosa que excede mis fuerzas, le digo a Dios, Dios mío, hazte cargo de esto que yo no puedo. Antes pensaba que yo lo podía todo, y en verdad no podía casi nada. Lo hice y me salió bien. No hay una cosa externa que haya cambiado desde entonces. Sigo teniendo los problemas de entonces, en cuanto a carrera, profesión, economía, problemas de tipo profesional, problemas de tipo humano, es decir, la vida continúa siendo la misma, pero yo he cambiado, he dado un giro de 180 grados, he aprendido a aceptar las cosas. Ahora es rarísimo que las pequeñeces me hagan sentir acorralado como antes. Ya no me enfurezco 25 veces por día. Tengo un propósito en la vida. Antes, cuando no me salía bien un trabajo, reaccionaba con ira, con cólera. Me ponía rabioso. Solía enloquecerme cuando no me salían bien las cosas. Ahora, cuando algo no me sale bien, pues acepto la realidad. Trato de tranquilizarme, de tomar las cosas con calma y de repetirme esto no tiene importancia. Y además de eso, cuando me quedaba sin trabajo, cuando no me salía bien un contrato, sé que el de arriba, Dios, ese día en que estaba sin trabajo, tenía alguna cosa importante que encargarme, de manera que ahora lo tomo con calma. Y yo sé que el día en que estoy sin trabajo, Dios me va a usar para algo grande también. Suena el teléfono, sé que a esa llamada me va a llevar a algún lugar y que me voy a encontrar con alguien y a ese alguien le diré algo importante sobre su vida espiritual, sobre sus problemas. Y si voy a alguna reunión, sé que allí habrá alguien que me va a necesitar.
Todo día para mí es importante. Ahora sé lo que es vivir. Voy viviendo al día, sin preocuparme por lo que escapa a mis esfuerzos, sin preocuparme por el mañana. Ya no vivo en el naufragio que fue mi pasado, ni en el desastre que puede ser mi futuro. Me limito a vivir hoy, porque el hoy es lo único que tengo. Sé que esto suena algo muy conocido, dice Gary Crosby, pero es verdad. Vivo simplemente como estoy programado para hacerlo. Vivo para el día de hoy y me va estupendamente. Jamás me había sentido tan feliz como ahora. Vea usted el testimonio de este hombre. Y curiosamente, fue Alcohólicos Anónimos quien le hizo ver su realidad. ¿Tiene usted un pariente alcohólico? ¿Tiene usted un familiar que tiene problemas de alcoholismo o algún amigo? Comprenda lo que es un enfermo. Comprenda que está pasándola muy mal y que está sufriendo. Aconséjele que vaya a Alcohólicos Anónimos, una institución maravillosa. En este mensaje al corazón, queremos en verdad hablarle a su corazón, hacerle tomar conciencia del terrible problema del alcoholismo. Le dedicamos a esto del alcoholismo varios programas porque el problema es importante, demasiado importante como para pasarlo de largo. A mí me duele ver cualquier tipo de revista, aún revistas muy serias, de colegio, de universidades, etcétera, y ahí aparece la propaganda del alcohol, del licor. Duele ver en la televisión, en la radio, duele ver en los periódicos, en cualquier parte, los anuncios de alcohol, de licor. Y anuncios muy bien hechos, por cierto. La publicidad es un arte, y te presentan esa droga como si fuera tu salvación, como si fuera el medio maravilloso por el cual tú serás feliz. Y eso es mentira, eso no causa felicidad de ninguna clase. Y tú lo sabes. Y mira la cantidad de gente que tú conoces que está pasándola muy mal por el problema del alcoholismo. En el caso de Gary Crosby, qué tristeza, su mamá era alcohólica. Avanza el alcoholismo en las mujeres muchísimo. El asunto es alarmante. La mujer alcohólica. Hay muchas mujeres alcohólicas. Lo que pasa es que en el varón es como más evidente. El asunto en el hombre es como más espectacular porque en la calle, en cualquier lado, usted los ve. Pero hay muchas mujeres que en sus casas se emborrachan. Y duele ver ese espectáculo, sobre todo los niños que vean a su madre pasada de tragos. Es un ejemplo terrible. Gary Crosby quizás llegó al alcoholismo en parte por su madre, por el ejemplo que su madre le daba. Problema bastante serio. Y en este mensaje al corazón estamos presentándole ahora testimonios concretos, personas que han vivido este horroroso problema, este infierno, personas que nos pueden ayudar a cambiar si algo de ese problema está en nuestras vidas. Testimonios concretos como en el caso ahora de Chicky Green. Él es alcohólico. Es actor favorito de muchas de las grandes estrellas del mundo del espectáculo. Se ha presentado en la mayoría de los principales hoteles de Las Vegas y en clubs nocturnos de toda Norteamérica. Y ha desempeñado uno de los papeles estelares de la serie de televisión Combate. Chicky Green era un bebedor esporádico. No bebía todos los días. Pero cuando bebía, no podía prever el número de copas que se tomaría, ni cómo se comportaría después de haber bebido. Interesante el caso de este hombre. Chicky presentaba muchas de las secuelas clásicas del alcoholismo. Amnesias frecuentes, pérdida de ambición, accidentes de circulación, sentimiento de culpa, infelicidad en su vida hogareña y desprestigio. Y Chicky, un hombre muy famoso en Estados Unidos, no bebía todos los días. No es necesario que un alcohólico beba todos los días para ser alcohólico, pues. Se bebe esporádicamente, pero cuando se bebe, la persona no se controla. En el próximo programa veremos el testimonio de este hombre. Muy interesante testimonio y muy doloroso. Solamente nos quedamos en este programa diciéndole lo siguiente. Muchos alcohólicos no beben todos los días. Se aguantan 5 días y solamente beben, qué sé yo, viernes y sábado. Y creen que eso es señal de que ellos dominan la bebida. Pero el viernes y sábado se la pasan prácticamente borrachos todo el día. Esto es alcoholismo, aunque ellos después
por fuerza de voluntad o por lo que sea, no beben el lunes, ni el martes, ni el miércoles, hasta el próximo viernes. Pero el viernes y el sábado están totalmente borrachos. Esto es alcoholismo, aunque el argumento de ellos sea, no señor, yo controlo esto, yo no soy alcohólico porque no bebo todos los días. Es alcohólico, punto. Y la prueba es que cuando bebe no puede dejar de beber. Y no sabemos cómo va a ser su conducta. Y no puede parar de beber. Eso es alcoholismo, clarísimo. Y hay que abrir los ojos y dejar de engañarnos. Esa persona se está drogando, es drogadicta. Y punto. Pues bien, vamos a luchar contra esto. Con el poder de Dios se puede luchar contra el alcoholismo. Con el poder de Dios se puede vencer. ¿Por qué usted no se convierte en un apóstol de esto y cada vez que pueda hable de las consecuencias nefastas y dolorosas del licor? A sus hijos, a sus parientes, a sus amigos. Hay que hablar de este problema. ¿De qué? De las consecuencias nefastas de esto, de que esto es doloroso, esto es trágico, esto lleva a la ruina, lleva a la muerte espiritual, mental, emocional y hasta física. Vamos a pedirle ayuda al Señor. Usted sabe, con Dios se puede vencer todo esto porque con Dios, en verdad, somos invencibles.